Capítulo 44 hable sobre el sentido de la vida. Parece que los humanos somos criaturas buscadoras de sentido que hemos tenido la desgracia de ser arrojadas en un mundo desprovisto de un significado intrínseco. Una de nuestras principales tareas es inventar un sentido lo suficientemente robusto como para sostener nuestra vida y realizar al mismo tiempo la tramposa maniobra de negar nuestra autoría personal de ese sentido. De este modo concluimos que estaba ahí afuera esperando que lo descubriéramos. Nuestra búsqueda continua de sistemas de sentido válidos a menudo nos lleva a las crisis de sentido. Son más los individuos que recurren a la terapia por preocupaciones acerca del sentido de la vida de lo que creen por lo general los terapeutas. Jung dijo que 1/3 de sus pacientes lo consultaban por esa razón. Las quejas toman formas muy distintas, por ejemplo, mi vida no tiene coherencia, no tengo pasión por nada, ¿por qué estoy vivo? ¿Para qué? Seguramente la vida debe tener un sentido más profundo, me siento tan vacío. Mirar televisión todas las noches me hace sentir tan inútil e inservible. Incluso todavía ahora, a los 50 años, no sé qué quiero hacer cuando sea grande. Una vez tuve un sueño, descrito en Mamá y el sentido de la vida, en el que, mientras flotaba cerca de la muerte en una habitación de hospital, de repente me encontraba en un juego de un parque de diversiones, la casa de los horrores. Mientras el carro estaba por entrar en las fauces negras de la muerte, de repente veía a mi madre muerta entre la multitud y le gritaba, «Mamá, mamá. ¿Cómo estás?» El sueño y en especial mi grito «Mamá, mamá. ¿Cómo estás?» me obsesionaron durante mucho tiempo, no por la imaginería de muerte del sueño sino por sus lúgubres implicaciones con respecto al sentido de la vida. ¿Era posible, me preguntaba, que hubiese guiado toda mi vida con el objetivo principal de obtener la aprobación de mi madre? Como había tenido una relación tormentosa con mi madre y no había valorado su aprobación mientras vivía, el sueño era tanto más mordaz. La crisis de sentido descripta en el sueño me impulsó a explorar mi vida de una manera distinta. En una historia que escribí enseguida después del sueño, entablaba una conversación con el fantasma de mi madre con el fin de cerrar la brecha entre los dos y comprender cómo se entrelazaban y chocaban entre sí los distintos sentidos que cada uno le daba a la vida. Algunos talleres experimentales utilizan distintos recursos para alentar la discusión sobre el sentido de la vida. Quizás el más común sea preguntar a los participantes qué epitafio les gustaría para sus tumbas. La mayoría de esas indagaciones sobre el sentido de la vida llevan a discusiones de metas tales como el altruismo, el hedonismo, la dedicación a una causa, la generatividad, la creatividad, la autorrealización. Muchos sienten que los proyectos de vida cobran más significado si trascienden a la propia persona, es decir, si están dirigidos a algo o a alguien fuera de ellos mismos, como el amor a una causa, a una persona, a una esencia divina. El reciente éxito precoz de jóvenes millonarios de la alta tecnología a menudo genera una crisis en sus vidas que puede resultar instructiva con respecto a sistemas que le otorgan a la vida un sentido que no trasciende a la propia persona. Muchos de esos individuos comienzan sus carreras con una visión clara: triunfar, ganar un montón de dinero, vivir la buena vida, recibir el respeto de los colegas, retirarse jóvenes. Y un número sin precedente de jóvenes de unos 30 años hizo exactamente eso.
Pero luego surgió la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer el resto de mi vida, los próximos 40 años? La mayor parte de esos jóvenes que he visto continúan haciendo prácticamente lo mismo, inician nuevas empresas, tratan de repetir sus éxitos. ¿Por qué? Se dicen a ellos mismos que deben probar que no fue un simple golpe de suerte, que lo pueden hacer solos, sin la ayuda de un socio o un mentor. Se imponen metas más altas. Para sentir que ellos y sus familias están seguros, ya no les alcanza con tener 1 o 2 millones en el banco, necesitan 5, 10 o incluso 50 millones. Se dan cuenta de la irracionalidad y el sinsentido de ganar más dinero cuando ya tienen más de lo que podrían llegar a gastar, pero esto no los detiene. Se dan cuenta de que le están robando el tiempo a sus familias, a cosas que están más cerca de sus corazones, pero sencillamente no pueden salirse del juego. El dinero está ahí nomás, me dicen, lo único que tengo que hacer es tomarlo. Tienen que hacer negocios. Un empresario de bienes raíces me dijo que sentía que iba a desaparecer si paraba. Muchos temen el aburrimiento, incluso la mínima pizca de aburrimiento los lanza corriendo de vuelta al juego. Schopenhauer dijo que el querer en sí mismo jamás se satisface, tan pronto se cumple un deseo, aparece otro. Aunque puede haber algún breve respiro, algún periodo fugaz de satisfacción, inmediatamente se transforma en aburrimiento. Toda vida humana, dijo, se sacude de un lado a otro entre el dolor y el aburrimiento. A diferencia de mi enfoque con otras cuestiones existenciales esenciales, la muerte, el aislamiento, la libertad, creo que la mejor manera de encarar la cuestión del sentido de la vida es de un modo oblicuo. Lo que debemos hacer es sumergirnos en uno de todos los posibles sentidos, en particular uno que se base en trascender la propia persona. Lo que cuenta es el compromiso y cumpliremos mejor nuestra tarea como terapeutas si identificamos y ayudamos a quitar los obstáculos que impiden tal compromiso. Como enseñó el Buda, la pregunta por el sentido de la vida no es en sí misma constructiva. Uno debe sumergirse en el río de la vida y dejar que la pregunta se pierda como un tronco a la deriva.